dar la bienvenida a Julián Nicolta. Julián Nicolta es un profesional experimentado en ingeniería en telecomunicaciones con habilidades de consultorías y ventas, capaz de resolver problemas comerciales complejos para brindar soluciones innovadoras y eficientes para generar valor a las empresas y a nuestros clientes. Tiene una profunda experiencia en consultoría y ventas técnicas, desarrollo de negocios y arquitectura de soluciones. Julián nos va a estar compartiendo la conferencia de hoy, construyendo una base sólida, gobierno y gestión de identidades en la era digital. Así que bienvenido, Julián. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Un gusto saludarte y te cedo 100% el micrófono. Vale, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Oscar, por la introducción. Permítanme un momento, comparto mi pantalla. Listo. Por favor, Oscar, ¿me ayudas confirmando que se ve en modo presentación, por favor? Excelente. Adelante. Listo, vale. Bueno, nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Amablemente agrega nos ha invitado. La idea de hoy es hablar un poquito acerca de gestión de identidades y cómo dentro de sus organizaciones eh, deben tener como ciertas características o ciertas estrategias para poder implementar y poder llevar a cabo una estrategia completa de, eh, de ciberseguridad basada o digamos que fundamentada en lo que tiene que ver con la gestión de identidades. ¿Listo? Mi nombre es Julián Felipe Micolta, soy el líder técnico para la región de Rola, es decir, todo Latinoamérica sin Brasil. Eh, y pues ahí tienen mis datos en el momento en el que quieran contactarme, con muchísimo gusto podemos profundizar en estos temas toda vez que tenemos poco tiempo en este tipo de sesiones. ¿Listo? Bueno, lo primero es hablar un poco acerca de la importancia y la relevancia que tiene la identidad en esta era digital, ¿no? Todos sabemos que la identidad digital que todos manejamos, tanto como personas y como compañías, es un aspecto crucial de la vida cotidiana. Todos los días nosotros estamos interactuando con nuestras redes sociales, con nuestras personas allegadas a través de una identidad digital. Tenemos nuestros diferentes blogs, tenemos nuestras diferentes páginas, las páginas corporativas, y todo esto tiene unas implicaciones bastante significativas en lo que se refiere a los temas de privacidad, seguridad y reputación, ¿no? Siempre debemos manejar o siempre nosotros tenemos que manejar como tener ese balance entre qué debemos mostrar y qué no debemos mostrar en las redes sociales, de qué manera comunicamos la información que queremos entregar en el mundo digital, ¿no? Y por eso hay una relevancia supremamente importante. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros creamos como un perfil digital dentro de LinkedIn, dentro de nuestra página web o dentro de nuestro mercado digital, pues va a tener una implicación muy significativa en las relaciones de trabajo, las relaciones con nuevos proveedores, el alcance de nuevos servicios, ¿sí? En cómo nosotros estamos realizando nuestro trabajo y de qué forma nuestra compañía o nosotros como personas nos proyectamos en el futuro, ¿no? Por lo tanto, es esencial comprender cómo nuestra identidad en general impacta en nuestra vida. Entonces, para esto yo les traigo simplemente, es como una analogía o no sé si algunos de ustedes en algún momento han jugado este juego que se llama Watch Dogs. Es un juego de PlayStation 4, es un videojuego de PlayStation 4 y PlayStation 5 que está cargado de un componente social bastante importante y un componente tecnológico bastante importante. El juego, a grandes rasgos, se trata simplemente de una compañía que desarrolló un sistema operativo, ¿sí? Que está presente en prácticamente todos los elementos digitales, es decir, celulares,
automóviles, cámaras de videovigilancia, absolutamente todos los dispositivos que tengan una relación digital están siendo manejadas por ese sistema operativo. Entonces, si yo les pregunto a qué creen que hace referencia o a qué podría asimilarse en la era actual, ¿qué podrían responderme ustedes? ¿No? Tenemos pocos sistemas operativos que mandan la parada en el mercado, como Microsoft o como Linux. Tenemos pocos sistemas operativos que mandan la parada en las comunicaciones de los dispositivos móviles, Android y iOS, ¿sí? Y a través de ellos, digamos que a lo que hace referencia este juego es precisamente a cómo a través de estos dispositivos eh, este tipo de compañías empiezan a tener todos nuestros datos digitales. Incluso pueden llegar a conocernos mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces se ejerce un tema de vigilancia y control digital del cual nosotros generalmente no percibimos. Puede existir una manipulación de los datos, puede existir una manipulación de cómo pensamos y cómo actuamos en referente a con respecto a diferentes temas, ¿no? Por lo tanto, empiezan a aparecer conceptos en este videojuego acerca del nuevo significado de libertad. Es decir, el libre albedrío al que nosotros hacemos referencia está siendo inducido por alguien o algo, o realmente es un significado de libertad en el que nosotros podemos decidir realmente acerca de lo que nosotros queremos para nuestra vida, ¿no? Entonces, todo esto tiene un significado y tiene un impacto en las organizaciones también, ¿no? ¿Por qué? Porque cuáles son esas repercusiones de que nosotros utilicemos muchos patrones de comportamiento de nuestra vida cotidiana en nuestras organizaciones. Lo principal es que todas las credenciales que nosotros generalmente creamos, las creamos basados en el conocimiento de algo que nos ha sucedido, en el conocimiento de nuestros mejores momentos de la vida, como en la fecha en la que me casé, la fecha en la que nació mi hijo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto empieza a tener unas implicaciones, unas repercusiones directas en cómo yo me estoy relacionando con mi compañía o con mis compañías. ¿Listo? Ya sea en forma como cliente o ya sea en forma como trabajador, ¿no? Entonces, las repercusiones que nos muestra este videojuego es que todo puede ser hackeado, absolutamente todo puede ser hackeado. eh, que también a través de ellos se pueden escuchar conversaciones privadas y que esto puede llevar a que mi información personal o mi información privada pueda ser utilizada para tratar de identificar o para tratar de descubrir cuáles son las contraseñas que yo utilizo en la organización, ¿no? También hay algunas repercusiones a nivel de manipulación de la opinión de la población, establecimiento de diferentes gobiernos, de cómo nosotros pensamos o cómo el colectivo piensa acerca de una corriente política, de una corriente, de una corriente, digamos que gubernamental. También podemos incluso generar temas de pánico colectivo. Aquí en Colombia hace un par de años o un poco más, hubo un tema con el asalto a los conjuntos residenciales, que todo se dio a través de WhatsApp, ¿no? Todo se dio a través de WhatsApp. Las personas pensaron que delincuentes iban a meter a sus conjuntos residenciales o a sus apartamentos y todas las personas con palos de golf, etcétera, tratando de proteger sus propiedades por algo que pues era totalmente falso, ¿no? Entonces se generó un pánico colectivo frente a algo que realmente no era cierto. Y esto lo vemos en todo sentido. Entonces, aquí hay dos responsabilidades. La responsabilidad de nosotros como personas de proteger nuestras identidades y la importancia de nosotros como compañías de proteger las informaciones de nuestros clientes, ¿no? Entonces aquí viene el tema de que esto no respeta industria. Yo puedo estar en la industria de gobierno, puedo estar en la industria de, de infraestructuras críticas, de telecomunicaciones, de salud. Todas las organizaciones manejan información privada, información confidencial, tanto de clientes como de trabajadores, ¿no? ¿Quiénes de ustedes no han visto esta pequeña
esta pequeña imagen en las historias de Instagram, ¿no? En donde quieres saber más de mí, pon tu número y yo te contesto pues toda esta información, etcétera. Y esto se vuelve una cadena en la que las personas comparten información privada y personal. Esta información posteriormente puede ser vendida o puede ser utilizada para identificar y tratar de crear o generar eh, identidades digitales falsas o de pronto tratar de suplantar la identidad para acceder o hacer actividades pues no con muy buenas intenciones, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado precisamente con la organización. Los ciberdelincuentes principalmente atacan las identidades a escala porque nosotros como usuarios o como personas cometemos errores y no tenemos en cuenta lo que este tipo de información puede tener o puede implicar en nuestra relación laboral. Por lo tanto, los ciberdelincuentes saben que ese es el eslabón más débil y muchos de los incidentes, cerca del 49% de los incidentes, se derivan de un robo de credenciales. El robo de credenciales se puede dar de diferentes formas. Tal como lo mencioné anteriormente, se puede dar por una suplantación de identidad, se puede dar a través de estos mecanismos muy sencillos para poder generar o para poder descubrir cuáles son las contraseñas de las personas o de los funcionarios. El 86% de los ataques hacia las aplicaciones web y hacia las aplicaciones web involucran credenciales que han sido robadas, ¿sí? O que han sido cambiadas. El 50% de los registros violados se deben a un acceso no autorizado. Y aquí digamos que ya empezamos a pasar a todo lo que tiene que ver con nuestras organizaciones. Una cosa es lo que nosotros hacemos como personas, otra cosa es lo que los ciberdelincuentes buscan al tratar de identificar o de robar las credenciales, y después empieza a lo que esos ciberdelincuentes pueden hacer una vez ya han ingresado al, al sistema. Y aquí viene algo supremamente importante, una frase que a mí me encanta y que pues digamos la repito mucho en todas las conferencias y en todas las charlas que doy, y es que los hackers y los ciberdelincuentes ya realmente no hackean, sino se loguean. ¿Listo? Muchas de las actividades que pasan, o muchos de los incidentes de ciberseguridad que pasan en las organizaciones vienen perpetrados desde adentro, ¿listo? Como insiders, es decir, es un ciberdelincuente que ya ha logrado infiltrarse en la organización, hacerse pasar como una persona legítima dentro del sistema y se loguea para cometer ya sea subactivismo, exfiltrar información, etcétera, 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 ¿no? El 82% de los incidentes involucran un elemento humano. Siempre hay una persona, un estado, una compañía detrás de un hackeo. ¿Listo? Toda vez que el cibercrimen se ha vuelto pues bastante rentable en todo lo que tiene que ver con los rubros económicos, ¿no? Primero, porque es difícil de rastrear. Segundo, porque hay muchas compañías, muchas empresas que no ponen el suficiente cuidado a sus controles de ciberseguridad. Y tercero, porque es bastante rentable, ¿no? Las compañías prefieren pagar un dinero por recuperar su información antes de que perder reputación, perder sus futuros clientes o obtener pérdidas financieras o litigios legales de forma masiva, ¿no? El 35% de los incidentes en el sector financiero, seguros y de salud son causados por insiders, es decir, personas que se encuentran al interior de la compañía. El 89% de los ataques de uso indebido de privilegios para obtener ganancias financieras. ¿Listo? Ahora, ¿por dónde ingresan? ¿Listo? Digamos que la superficie de ataque, y tal como lo veíamos con la relación con el videojuego, que hablamos de la hiperconectividad, ya tenemos usuarios y personas que acceden desde cualquier lugar del mundo. Incluso en este momento, nosotros estamos teniendo una conferencia donde hay presencia de varios países con varias personas que no están en un mismo sitio. Lo mismo sucede con las compañías. Cualquier trabajador puede acceder desde cualquier lugar a
sus recursos críticos o a sus datos importantes. La información o los datos y las aplicaciones ya no están protegidas todas por el perímetro que conocíamos antes, como el firewall, el IPS, el IDS y todos los controles de seguridad que ustedes muy bien conocen, sino que ya se encuentran en la nube y la responsabilidad de acceso y los datos es 100% de la compañía que está prestando el servicio, no de la compañía prestadora del servicio de nube. Esto es lo que se llama responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, hay unos niveles de responsabilidad de acuerdo al modelo de nube que yo esté utilizando. Por lo tanto, el perímetro tradicional se está erosionando. Ya toda la seguridad tenemos que volcarla lo más cercano al usuario o lo más cercano a la identidad posible. Por lo tanto, la identidad se ha convertido en el nuevo perímetro. ¿Listo? Todo lo que es la seguridad de identidad que se convierte en el nuevo perímetro tiene como objetivo proteger exactamente lo mismo que lo teníamos, o es el mismo objetivo que teníamos cuando hablábamos del perímetro tradicional. ¿Sí? Firewall, firewall de base de datos, firewall de aplicaciones, IPS, IDS, elementos de protección de endpoint, etcétera. El objetivo de todos esos controles de seguridad es el mismo: proteger las aplicaciones, proteger a las personas y proteger los datos. Incluso, no importa un entorno esté dentro de un perímetro protegido por todos esos controles de seguridad, proteger a todas las personas, aplicaciones y datos sigue siendo esencial para el negocio. ¿Y esto por qué? Porque precisamente, como lo vimos en las estadísticas, muchos de los incidentes de seguridad provienen de usuarios o provienen de identidades legítimas dentro de ese perímetro, es decir, provienen de insiders. Entonces, ese es precisamente el, el, el objetivo de la seguridad de identidades. Por lo tanto, las credenciales son ese tipo de datos, objetivo favorito de todos los actores criminales, porque son muy útiles para hacerse pasar por usuarios legítimos dentro de cualquier sistema. Entonces, es por esto que los ciberdelincuentes roban las credenciales, ¿sí? O tratan de robar o obtener información privada para poder eh, adivinar, por decirlo, las credenciales de los usuarios. ¿Cuáles son los datos que se están robando? El 42% son credenciales de usuarios, el 37% es información personal, el 35% corresponde a otros, y datos internos de las compañías, el 16%. Esto es porque permite que los ciberdelincuentes mantengan presencia en nuestros sistemas. Una de las preguntas que cuando estamos haciendo una respuesta a incidentes debemos responder es si el ciberdelincuente sigue allí o si ya se fue, ¿no? Es primero, qué se robaron, por dónde entraron, cómo entraron y si mantienen presencia, ¿no? A los ciberdelincuentes tener un usuario, una identidad digital legítima dentro de la organización, pueden mantener presencia sin que nosotros nos demos cuenta durante años y pueden ir exfiltrando información o pueden ir obteniendo información acerca de propiedad intelectual o todo lo que nosotros estemos haciendo sin que nos demos cuenta. Por eso es que yo mencionaba la frase de los hackers ya no hackean, sino que realmente se lo ven, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros proponemos en conjunto con Agrega y en conjunto con One Identity? Lo primero es cambiar la postura de ciberseguridad, sobre todo en la parte que tiene que ver con identidades, de cambiar la postura de un estado fragmentado de identidades, donde por un lado hago el gobierno de identidades, por otro hago el acceso de identidades, por otro lado la gestión del director activo, por otro lado todo lo que es la gestión de cuentas privilegiadas. Todo lo gestiono de una forma diferente, con plataformas diferentes, con vendors diferentes, en donde tengo múltiples puntos de falla, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los componentes que debería tener cada uno de estos vectores o cada uno de estas aristas en lo que tiene que ver con gestión de identidades. ¿Listo? Lo primero es el access management, ¿no? La gestión de acceso. La gestión de accesos debería tener la capacidad o tiene la capacidad al interior de nuestras compañías de
verificar la identidad de una persona antes de darle acceso a un dispositivo, aplicación o red. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona debe verificar o tiene que eh, verificar que es quien dice ser para poder obtener acceso a algún recurso crítico de la organización. Generalmente para esto se utilizan funcionalidades también de single sign-on. Es decir, una vez que una persona ya se ha identificado, ya sabemos que la persona es quien dice ser, pues que tenga acceso todos a todos los recursos core de negocio de nuestra organización para que esa persona pueda desempeñar sus funciones, ¿no? Entonces, eso puede aumentar la productividad. Otra característica importante de una herramienta de Access Management es que tenga la posibilidad de otorgar el acceso basado en roles y en contexto. ¿Listo? Es decir, que no todas las personas de la organización tengan acceso a los mismos recursos corporativos, sino que basado en su rol y en su función dentro de la compañía tenga acceso única y exclusivamente a lo que necesita. Para esto también se necesitan temas de múltiple factor de autenticación para evitar el robo de credenciales, es decir, que tenga los tres componentes principales, algo que yo soy, algo que yo tengo y algo que yo sé. ¿Listo? Esos son los tres, digamos que, pilares de los múltiples factores de autenticación. Que tenga capacidades de autenticación federada y que utilice herramientas de inteligencia artificial y autenticación adaptativa basada en riesgos para poder permitir o otorgar los accesos necesarios, ¿no? Ahí es que hablamos que las características principales de cualquier solución de gestión de accesos tiene que ser soportar múltiples factores de autenticación, soportar single sign-on, y soportar características de consolidación de directorios o fuentes autoritativas. ¿Listo? Ahora, otro de los pilares de la gestión de identidades es el Privileged Access Management, ¿no? La gestión de cuentas privilegiadas. Las características principales de una solución de gestión de cuentas privilegiadas es que debe tener control total y monitoreo de los accesos de cuentas con privilegios elevados, ya sean los administradores de sistemas, los administradores de bases de datos, los administradores de red, los usuarios root, los administradores de las aplicaciones, etcétera, ¿sí? Que puedan ser controlados y monitoreados, que garantice la confidencialidad de todas las credenciales de las cuentas privilegiadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los administradores no tengan conocimiento de cuáles son las credenciales que están utilizando en sus cuentas privilegiadas. Esto se hace con fines de completa seguridad y de reducir en gran medida los riesgos a nivel de ejecuciones no permitidas dentro de la organización. ¿Listo? Y por último, que pueda yo monitorear en tiempo real y grabar también para hacer una respuesta a incidentes las actividades que están realizando los usuarios privilegiados. Todo el tiempo los usuarios privilegiados están manipulando la información de la organización, la información más crítica. Y siempre tenemos la disyuntiva de quién audita al administrador o quién administra al administrador, ¿no? Entonces, yo siempre comparto unas anécdotas, pero por temas de tiempo no lo puedo hacer. Entonces, continuamos. ¿Cuáles son como las funcionalidades o las características principales? Tener una bóveda en donde se guarden los secretos o los passwords de la organización, que puedan monitorear y grabar e indexar todas las sesiones y que haya un componente de inteligencia artificial y analítica para identificar aquellos comportamientos anómalos antes de que sucedan, ¿no? Entonces aquí empezamos a cambiar un poco la postura de ciberseguridad a una postura un poco más proactiva. Después tenemos la gestión del directorio activo. ¿Listo? Dentro de una estrategia de gestión de identidades, el directorio activo forma parte fundamental de cualquier organización y ustedes mismos no me dejarán mentir cuando hablamos de que las organizaciones, si ustedes en sus organizaciones, si ustedes se quedan sin director activo, prácticamente se pueden quedar sin servicio. Es decir, queda todo el mundo por fuera, no puedo entregar servicios, no puedo responder incidentes, no puedo hacer absolutamente nada. Por lo tanto, debemos contar con herramientas que nos permitan
no solo gestionar y asegurar el directorio activo, sino que nos permitan aumentar la productividad de todos los recursos de TI, de mesa de ayuda, etcétera, automatizando los diferentes procesos. Entonces, la gestión del directorio activo, o lo que es lo mismo, la gestión de identidades, no gestión de accesos, sino gestión de identidades, es tener un ciclo de vida de las personas y sus activos. Es decir, cuando una persona ingresa, una persona se mueve, modifica sus accesos dentro de la organización o cuando una persona se va de la organización. Poder tener la capacidad de automatizar altas, bajas y cambios de los usuarios y sus privilegios, ¿no? Esto es supremamente importante. Esto puede aumentar en gran medida la productividad y ahorrar supremamente en costos al momento de automatizar los procesos como el aprovisionamiento de un usuario. ¿Sí? Es decir, que un usuario desde que llega a la compañía automáticamente se creen cuentas en las diferentes aplicaciones, en los diferentes recursos que va a utilizar de acuerdo a su rol, ¿no? Eso es supremamente importante. Y por otro lado, una solución de gestión de cuentas, una de gestión de identidades o de gestión del directorio activo debería tener un portal de autoservicio en el que permita a los usuarios solicitar accesos a recursos adicionales sin tener que pasar por un proceso de mesa de ayuda o recuperar su contraseña o a reactivar su cuenta sin pasar por un proceso de mesa de ayuda. Esto es lo que se llama como joiner, mover y leaver, ¿no? Son como los tres pasos principales dentro del ciclo de vida y es lo que una solución de gestión de identidades debe tener. Y por último tenemos el tema de Identity Governance and Administration, o lo que se llama comúnmente como IGA. Las características principales de una solución, de cualquier solución de IGA, deben ser tener visibilidad de quién tiene acceso a qué en toda la organización. Es decir, a partir de esta solución de IGA de gobierno, yo debería poder identificar o responder de una forma muy rápida quiénes son las personas que tienen acceso a una aplicación, a un recurso en específico. Vamos a poder también tener la visibilidad a nivel de riesgo de las personas, cuentas y aplicaciones. Las soluciones de gobierno de identidades tienen la capacidad de ver qué grupos, qué roles, qué personas tienen acceso a qué. Y basado en esas políticas y en esas reglas, eh, digamos que medir o realizar una calificación de riesgo para poder identificar problemas dentro de la organización antes de que sucedan. Es decir, una persona tiene demasiados accesos en diferentes roles dentro de la organización. Esto podría significar un riesgo para una permeabilización de un incidente de seguridad o la materialización o el movimiento lateral de un incidente o de un ciberdelincuente al interior de la organización. Entonces, una solución de IGA debe tener la capacidad de evidenciar precisamente este tipo de comportamientos. Garantizar que las personas tengan el mínimo privilegio necesario. Es decir, como lo comenté acerca del riesgo y de la segregación de funciones, eh, una persona debería tener únicamente acceso a lo que necesita para realizar su trabajo. Esta visibilidad la voy a poder ver a través de una solución de IGA. Ahora, algunas características, algunos componentes importantes de una solución de IGA es la capacidad de certificar los accesos. ¿A qué se le llama certificado de acceso? Como dentro de las compañías, las personas son muy dinámicas, cambian al interior sus funciones, cambian de roles, se crean nuevos grupos, se crean nuevas unidades organizacionales, etcétera, etcétera. Te- la solución debería estar en la capacidad de generar un flujo de trabajo o campañas en las que los jefes de área o los jefes de negocio certifiquen que las personas que tienen algunos accesos que han sido otorgados previamente sean realmente los accesos que esas personas necesitan. A eso se le llama certificación de accesos. Por otro lado, la segregación de funciones tiene también la característica particular de que un usuario no puede realizar una actividad sin presencia o sin autorización de un segundo o una tercera persona. Eso es lo que hace referencia el tema de segregación de funciones. Está el modelado de roles y por el otro lado tenemos análisis e informes de identidad. Es decir, para todas las auditorías internas y externas, a una solución de Identity Governance Administration debería tener la capacidad
debe tener una radiografía de a nivel de identidades, cómo está compuesta mi organización. Entonces, ahí es cuando nosotros como One Identity proponemos de pasar de un enfoque fragmentado, como lo vimos al principio, ¿sí? A una plataforma unificada de identidades. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros en One Identity proponemos. Para cerrar la brecha de exposición de ciberseguridad, siempre tenemos que pensar en un enfoque unificado. Es decir, una plataforma o un vendor que tenga la capacidad de manejar cada uno de esos componentes dentro de la gestión de identidades para abordar, digamos que los diferentes retos. Entonces, para esto, ¿cuáles son los beneficios de tener una estrategia de ciberseguridad basada en identidades? Lo primero, vamos a reforzar todos los directorios activos, podemos implementar diferentes herramientas como múltiples factores de autenticación, podemos gestionar las identidades privilegiadas y aplicar gobierno. Eso nos ayuda a reducir el riesgo. Y por otro lado, nos ayuda a elevar la eficiencia operacional, nos ayuda a reducir costos, a consolidar licencias, al saber qué personas o qué usuarios están, digamos que de las, dentro de sus funciones, puedo hacer una gestión más óptima de los licenciamientos de Office 365, del software que esté utilizando. Sí, digamos en el caso de las constructoras del AutoCAD, que son licencias supremamente costosas, y muchas veces se asignan a personas que realmente no lo necesitan. Eso me ayuda a reducir costos, ¿no? A reducir la formación de los usuarios, a, a crear flujos de trabajo mucho más integrados y automatizar mucho más procesos, ¿no? Eso me ayuda a elevar la eficiencia operacional. Ahora, a continuación les voy a dar 4 claves para crear una estrategia exitosa de gestión de identidades. Esto es aplicable a sus compañías en este momento. Lo primero es que la estrategia, o digamos que todo lo que tiene que ver con gestión de identidades tiene que ser considerado como un proyecto a largo plazo. Es decir, yo tengo que ver la gestión de identidades como un proyecto a muy largo plazo, es decir, 5 años en adelante. ¿Qué pasa? Ese plazo debo dividirlo en proyectos pequeños y en proyectos alcanzables, ¿listo? Es decir, tengo que hacerlo en iteraciones pequeñas para ir viendo el valor y para ir, digamos que, definiendo cuál es el valor o el retorno de inversión que estoy haciendo en la estrategia de identidad. Lo segundo es definir una estructura organizacional. Todo proyecto de gestión de identidades debe tener un champion o una persona encargada de gestionar todo el proyecto de gestión de identidades. Va a ser la persona encargada de administrar los recursos, de definir cuáles son los objetivos que se deben alcanzar en cortos, medianos y largos plazos. Es el encargado en manifestar o en exponer hacia la mesa directiva cuáles son los logros que se han alcanzado. Y la segunda parte de la estructura organizacional es tener un comité directivo. Este comité directivo debe estar integrado por personas, jefes de diferentes áreas que estén interesadas en que la gestión de identidades, digamos que tenga buen fin o que esté alineado con los objetivos de la organización. ¿Listo? Por tercer punto, es definir los componentes claves dentro de esa estrategia. ¿Cuáles son estos componentes claves? ¿Cuál es la misión y la visión del proyecto de gestión de identidades dentro de la organización? ¿Cuáles son los procesos que se pretenden mejorar con la implementación de un sistema de gestión de identidades? ¿Cuáles son los procesos que se deberían poder automatizar? ¿Qué áreas de la organización se verían beneficiadas con este proyecto de gestión de identidades? Como punto número 4, después de haber tenido definidos el proyecto a largo plazo, segmentado en iteraciones mucho más pequeñas, en hitos mucho más pequeños, después de tener una estructura organizacional de quiénes son las personas que van a participar dentro de las decisiones, dentro de la definición de los componentes claves de la organización, debo definir la tecnología.
Y la tecnología tiene que estar orientada a que sea capaz de cubrir estos diferentes componentes clave que yo he definido previamente con toda mi estructura organizacional. Y por último, buscar apoyo en expertos. Generalmente, las compañías para las que ustedes laboran, su foco no es la ciberseguridad, su foco no es la tecnología, por lo tanto, los rubros, el dinero, el esfuerzo está puesto en su core de negocio. Por lo tanto, es supremamente importante buscar apoyo de expertos. Para eso está Agrega, para eso está One Identity, en donde llevamos muchos años apoyando a diferentes organizaciones a realizar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, como último punto, es buscar el apoyo de los expertos. ¿Listo? La plataforma de identidad unificada que requiere una consolidación de proveedores, un tiempo o un retorno de inversión mucho más rápidos, el soporte sea mucho más sencillo y que el punto de falla sea único, que exista una eficiencia operativa y que la información sobre los riesgos sea completa. ¿Listo? Nosotros desde el lado de One Identity tenemos una plataforma unificada de seguridad que tiene los siguientes componentes. El componente de IGA, Identity Governance and Administration, el componente de Active Directory Management, el componente de Identity and Access Management, o el famoso conocido como PAM, y el PAM, ¿no? Privileged Access Management. Todo esto genera una plataforma unificada de seguridad. Y estamos para todos los que son small and medium business, pequeñas y medianas empresas, estamos sacando otros productos que son productos de tipo SaaS. ¿Listo? Hay un producto que se lanzó este año, a principios de año, que se llama PAM Essentials. PAM Essentials es la solución orientada a proteger las cuentas privilegiadas para pequeñas y medianas empresas. Es decir, es digamos que tiene los componentes principales de Privileged Access Management para cubrir, digamos que, los requerimientos principales de una solución de pago, ¿no? Y todas estas plataformas están integradas para ofrecer una plataforma unificada de ciberseguridad basada en gestión de identidades. Pues, sin más, quiero dejarles unas preguntas que si ustedes pueden responderlas, muy seguramente estén maduros en el tema de gestión de identidades, pero si no pueden responderlas, muy seguramente necesiten hablar con Agrega y necesiten hablar con One Identity acerca de cómo pueden eh, abordar el tema de gestión de identidad. Entonces, estas preguntas es, si selecciona un usuario al azar de su compañía, ¿usted sabría qué sistemas tiene acceso? Los administradores pueden acceder a activos críticos de la compañía a cualquier hora, cualquier día de la semana, sin notificar a nadie. ¿Listo? ¿Puedo saber qué accesos y cuentas tenía una persona que ya abandonó la compañía? ¿Sabe en qué momento cuántos usuarios y cuentas activas tiene su organización? ¿Listo? ¿Necesita la intervención del área de TI para provisionar o de provisionar accesos de tiene las respuestas a estas preguntas? Pues puede ser que ya tenga una madurez considerable dentro del tema de gestión de identidades. No las puede responder o si su respuesta es no sé, no sé, tal vez es bueno que hable con nosotros, con Agrega o con One Identity. ¿Listo? Entonces, pues nada, sin más, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nuevamente, ahí están mis datos. Si nos quieren contactar, con mucho gusto hablaremos con ustedes. Entonces, sin más, me Ex- despido. Que estén muy bien. Oscar, ahí te doy. Claro, claro. Muchísimas gracias, Julián. Julián, antes de despedirnos, hay un par de preguntas por ahí que, Claro, bueno, sí me gustaría que tal vez si en este momento podemos dar una breve respuesta y después tal vez nos ayuda ahí por el espacio de preguntas y respuestas. Nos pregunta Fanny, ¿cuál sería el impacto de integrar un sistema y el directorio activo que administra usuarios internos, considerando que el sistema también cuenta con usuarios externos? ¿Es posible implementar una interfaz de usuario, es decir, un front-end,
que permita a usuarios externos acceder al sistema sin necesidad de solicitar un usuario de dominio interno, teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad pertinentes. Sí, la respuesta es sí y segundo es una buena práctica. Es decir, tener una solución que esté antes y que se alimente del director activo, que se alimente de diferentes fuentes autoritativas, es una buena práctica de gestión de identidades. Primero, porque segrego, porque digamos que separo la manipulación del director activo de todos los administradores de dominio. Es decir, únicamente la herramienta de gestión de identidades es la que puede modificar el comportamiento de los usuarios dentro del director activo. Eh, por otro lado, claro, yo puedo tener o puedo asegurar que ese sistema únicamente sea accedido por las personas y por los roles de las personas que yo defina. Entonces, la respuesta a esto es sí, las implicaciones que puede tener el realizar este tipo de implementaciones en una arquitectura corporativa es positiva porque puedo reducir enormemente los riesgos de infiltración, los riesgos de movimiento lateral y siempre voy a tener visibilidad de quién está realizando qué actividades dentro de mis fuentes autoritativas, ¿no? Entonces, es supremamente importante siempre tener algún sistema que esté diseñado precisamente para asegurar la manipulación del director activo o de las cuentas que se crean a través del director activo. Ujú. Excelente, gracias, Julián. Una más, normalmente en el área de TI es donde se tienen las cuentas con altos privilegios por sus labores. El área encargada de monitorear que esos privilegios no sean usados de la forma incorrecta, ¿debería ser una área misma de TI o una externa con conocimientos tecnológicos? Nos pregunta Sergio Córdoba. Súper la pregunta. Generalmente, dentro de las organizaciones debe haber un CISO, ¿sí? Que es el jefe o el oficial de seguridad. Esta debería ser la única persona que debería, digamos que tener conocimiento acerca de todo lo que pasa debajo de este tipo de sistemas. Los administradores simplemente realizan actividades de administración, pero el CISO o el oficial de seguridad es el encargado de saber qué está realizando otra persona. El tema de los terceros, eso depende de la organización, depende también del core de negocio. Si no son lo suficientemente grandes para tener, digamos que un área específica de seguridad, entonces pues sería bueno tenerlo, digamos que tercerizado, ¿no? Sin embargo, siempre debe haber un área específica o debe, dentro de la estructura, debe haber una persona responsable. Es decir, que si pasa un incidente de seguridad, esa persona es la que debe tomar las decisiones. Puede ser una persona o un grupo de personas, puede ser un comité de cambios, puede ser un comité de riesgos o puede ser el oficial de seguridad. Ujú. Entonces, eso digamos que depende organizacionalmente de cada compañía. Excelente. No, muchísimas gracias, Julián. Agradecemos aquí la participación de esta sesión muy nutritiva y importante el tema que acabas de tocar. Entonces, un saludo hasta Colombia, ¿verdad? Un gusto, No, Julián. gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz tarde a todos.